Hola a todos, somos Jessica y Juana, dietistas nutricionistas de Alimenta, y en este vídeo os vamos a responder a vuestras preguntas sobre pérdida de peso. Vamos a hablar de temas como el hipotiroidismo y la pérdida de peso, por si nos estancamos de peso con las dietas, sobre qué tipo de azúcares usar en las dietas, sobre si podemos perder de grasa localizada o por qué subimos de grasa en un punto solamente, y esperemos que os sea de interés. Si queréis estar actualizados de todos los vídeos que publicamos, os recomendemos que os suscribáis a nuestro canal. Y recordad que siempre que queráis insertar una pregunta o que tengáis alguna duda, busquéis el último vídeo que hayamos publicado, porque así no se perderán vuestras preguntas. Y con todas estas cosas, yo creo que podemos empezar, ¿verdad, Jessica? Empezamos. Venga. Bueno, Pilar nos pregunta, yo tengo hipotiroidismo autoinmune, ¿hasta qué punto influye en la dificultad para perder peso? Porque de verdad me cuesta mucho. Y otra pregunta que nos hace Gloria, también sobre el mismo tema, sobre el hipotiroidismo, nos dice cuál es la alimentación más adecuada para no subir de peso. Vale, pues el hipotiroidismo sabemos que os preocupa mucho, yo lo entiendo porque cada vez que la glándula tiroides deja de funcionar, vosotras se sube de grasa corporal y esto es terrible porque la grasa corporal ocupa mucho y es difícil de perder. Entonces, deciros que es muy importante que os toméis bien la medicación que os dice el médico, que la toméis en ayunas, muy importante, porque si no la dosificación no estáis tomando la dosis que os dice el médico y no actuará bien. Que hagáis vuestras revisiones periódicas para que la tiroides esté regulada. Si la tiroides está regulada, la dieta que tenéis que hacer es la misma que cualquier persona, porque os funciona la tiroides y podéis perder perfectamente. Pero es verdad que cuando estáis en hipotiroidismo, disminuye el gasto energético basal, que es el gasto que tenemos por el hecho de vivir y mantener las funciones vitales básicas. Es un gasto energético bastante estable, pero en el hipotiroidismo desciende y entonces somos mucho más propensos a subir grasa corporal. Además, en el hipotiroidismo hay otro efecto sobre el gasto energético, que es cuando nosotros comemos, al cuerpo le cuesta calorías porque necesita energía para ir procesando los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y luego, cuando comemos un poquito más en exceso, el cuerpo tiene como un mecanismo de generar calor, que es la termogenia facultativa, que es como una adaptación que tenemos cada uno para quemar las calorías de más. Pero vosotras, cuando tenéis hipotiroidismo, esta termogenia facultativa, esta adaptación a si comemos más o comemos menos, no os funciona. Entonces tenéis más facilidad para subir de grasa corporal. Entonces, cuidado con la ingesta energética y con la ingesta de grasas de vuestra dieta. Moderación, no hay que eliminarlas, pero mucha moderación. Y regular bien la medicación. Además, deciros que la grasa corporal se pierde despacio porque hacen falta bastantes más calorías que para perder agua corporal o musculatura, que no deberíamos, pero el exceso de masa magra, que es agua corporal, necesita menos calorías y la grasa muchas. Entonces, la pérdida de grasa corporal semanal suelen ser en una mujer la mitad de esto, como 300 o 400 como muchísimo gramos a la semana. Claro, en peso son 300 gramos a la semana, es muy poco, pero yo os diría que si perdéis grasa corporal bien, el volumen se pierde bien, así que simplemente hay que aceptar que es una pérdida de peso lenta, pero efectiva, y lo veréis bien en vuestro volumen corporal, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos a Wendy. Dice Wendy: llevo un mes con la alimentación que me mandó mi dietista, nutricionista, se supone, y ha bajado 6 kilos en un mes, pero a ratos siento que no puedo más y no sé cómo mantenerme motivada, porque además tiene hambre y dice que si puede comer alguna fruta libremente, pues para solventar ese hambre que tiene. Y además nos pregunta si después de un mes se baja más lento. Bueno, Wendy, pues no sabemos exactamente qué tipo de dieta estarás siguiendo, pero sí que con el dato que nos das de que has perdido 6 kilos en un mes, probablemente estés siguiendo una dieta muy restrictiva, muy baja en calorías, poco equilibrada, y eso está haciendo, pues que no la veas sostenible en el tiempo, te sea muy difícil estar motivada
y acabes pasando hambre. Claro. Esto de que digas que estás muerta de hambre, pues bueno, No tiene por qué ser no es así. algo deseable, Eso sí, es. porque mucha gente piensa que para perder peso hay que pasar hambre, hay que pasarlo mal, si no parece que no estoy haciendo nada, pero eso es mentira, ¿vale? No hay que pasar hambre ni hay que pasarlo mal, todo lo contrario, hay que encontrarse mejor. Entonces, aunque parece que la respuesta sea muy repetitiva cuando nos hacéis estas preguntas, pero mi respuesta sería: abandona esta dieta y ponte en manos de un profesional, de un nutricionista que te enseñe a comer, que te dé un buen asesoramiento nutricional, que te diga qué es lo que estás haciendo mal y cómo cambiar tus hábitos, y que luego eso lo puedas mantener en el tiempo, ¿vale? Es lo más importante. Y luego, respecto a la pérdida de peso, pues a veces también nos decís, llega un momento en que te estancas, que dejas de perder. Bueno, no es así. Lo que pasa es que la pérdida de peso, nuestro cuerpo no es una máquina que le demos al on y al off y en cuanto queremos ya perder, ya perdemos de forma continuada, sino que es algo muy variable. Podemos perder más, podemos perder menos, depende de muchos factores. También es cierto que según de qué hábitos partas, si eres una persona que vienes comiendo muy mal, moviéndote muy poco, comiendo mucho alimento rico en grasas y en azúcares, pues en el momento en que eliminas esto, bajas muy rápido de peso y luego ya bajas más despacio, pero no quiere decir que la dieta no te esté funcionando, ¿vale? Y otra cosa que ocurre es que cuando ya lleváis tiempo siguiendo una pauta, como no deja de ser que tenéis que esforzaros, pues bueno, a veces la motivación pues la vais perdiendo, os confiáis, va total por un día, no pasa nada, y vuestro resultado va en función de cómo lo estéis haciendo. Y si lo estáis haciendo regular, pues el resultado es regular, pero no es que la dieta os deje de funcionar. Eso es, ¿vale? por eso es importante que hagáis los seguimientos. Sí, y que vayáis yendo al nutricionista de manera pues con una frecuencia adecuada, porque en los seguimientos pues se van trabajando los objetivos, se solucionan problemas que van surgiendo, se potencia el cambio de hábitos, que son cosas que no estáis acostumbrados a hacer, y las empezáis a trabajar porque venís al nutricionista y un poco pues os vamos ayudando a que hagáis ese cambio de hábitos, así que importante los seguimientos. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Elena. ¿Hay un momento tope en el que dejas de perder peso? Un poco al hilo de lo que estábamos comentando también. Sí, bueno, yo os diría que hay veces que una persona se pone a dieta por su cuenta y al principio pues baja bien el peso, porque el exceso de peso es exceso de grasa, pero a veces hay un exceso de agua corporal o masa no grasa que también está en exceso. Entonces, la masa no grasa se pierde más rápido porque son los líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, si la restricción energética y la restricción de grasas no es adecuada, pues perdemos la fracción de líquidos, pero no perdemos bien la grasa, y cuando hemos perdido esa fracción de líquidos nos estancamos, y es porque no estamos perdiendo grasa. Entonces yo os diría que aquí pues que os asesoréis o que busquéis planificaciones que realmente sean adecuadas para vuestras necesidades en cuanto a perder grasa corporal. Luego también hay una situación que es la de cuando ya estamos muy cerca de nuestro peso salud teórico y queremos bajar 1 kilo o 2 kilos más por si acaso, o bueno, hemos venido bajando pero ya estamos muy cerca de este peso salud. Hay una cosa que se llama la teoría del punto de ajuste, que es que nosotros tenemos un peso salud determinado genéticamente y que el cuerpo nuestro reconoce como suyo. Si nos empeñamos en estar por debajo de ese peso, pues o sistemáticamente estamos comiendo menos y sufriendo, o nuestra manera de comer normal y saludable nos mantendrá en un peso un poquito más alto. Entonces yo os diría que ahí aceptéis el peso en el que estáis, porque además no es lo mismo tener 20 años que 30 o que 40, y a lo mejor ese kilito de más es porque tienes 40 años. Luego también hay situaciones como lo de ya me veo mejor y claro, nos relajamos porque nos vemos mejor, o tenemos menos motivación, que es lo que decía Jessica, y ahí pues es importante los seguimientos. Y luego también hay un límite que yo a veces digo que es un límite más de cómo somos nosotros, es un límite social, porque nuestra vida social pues no tenemos por qué sacrificarla hasta el punto de que cada persona tiene unas necesidades. Hay un límite emocional, porque hay momentos en la vida en que las emociones pues bueno, son intensas o son difíciles de llevar, y la dieta pues no deja de ser otro esfuerzo muy grande, y puede haber un límite pues de la ansiedad que tengamos o de las circunstancias vitales que vivamos, o de ciertos hábitos o de consumo de alcohol, que muchas veces se nos olvida que el alcohol tiene calorías, así como 7 calorías por cada gramo, cuando las proteínas o los carbohidratos tienen 4. Entonces el consumo de alcohol también aporta unas calorías que son vacías, que el organismo se empeña en quemarlas porque el alcohol es un tóxico, y a veces no tener en cuenta esta ingesta pues nos puede estar estancando también.
Luego tenemos a Ina. Ina nos dice que le gustaría saber, ya que el azúcar no es aconsejable, si puede endulzar las cosas con stevia, ya que está haciendo dieta y quiere bajar 4 o 5 kilos. Hola Ina, bueno pues me parece muy interesante tu pregunta y al hilo de esta consulta que nos haces pues quiero matizar que existen 3 tipos de azúcares o 3 modos diferentes en los que podemos encontrar el azúcar en nuestra dieta. Uno de ellos sería el azúcar intrínseco, que es el que está en la matriz de un alimento, que no lo modificamos para consumirlo, sería por ejemplo una fruta entera, y que este azúcar sí que es saludable. O sea que mucha gente ahora que oímos de ¿y la fruta la puedo comer? Pues es saludable porque tiene mucho azúcar. Bueno, pues este tipo de azúcar no es el problema en nuestra alimentación, ni nos va a llevar a la obesidad ni a ningún problema de salud. Por otro lado está el azúcar libre, que este sí que es el que extraemos de un alimento, por ejemplo cuando esa naranja la exprimimos y sacamos su jugo, tanto con licuados como con zumos, que este azúcar sí que conviene que evitemos. Y por otro lado el azúcar añadido, que es o bien el que añadimos nosotros cuando endulzamos pues, un café, un yogur o una infusión, o el que viene añadido a través de la industria alimentaria, consumiendo pues, productos de bollería, pastelería, helados, refrescos. Estos 2 tipos de azúcar, tanto el añadido como el libre, sí que están relacionados con problemas de salud, sobrepeso, obesidad, diabetes, ¿vale? Entonces es muy importante hacer esta matización. Por tanto, ¿qué te diría? Que tanto si quieres perder peso como simplemente cuidar tu alimentación, lo mejor es que no añadas azúcares a tu dieta y tampoco busques un plan B, una alternativa, algo menos malo, porque al final lo que estás haciendo es potenciar el sabor natural de los alimentos, cuando lo que deberías de hacer es acostumbrar tu paladar al sabor natural de una fruta, de una verdura, de la leche. ¿Por qué lo queremos potenciar? Si eso al final a medio o largo plazo va a ser negativo. Entonces, si tú estás acostumbrada a tomar azúcar, mi consejo, lo que yo recomiendo en consulta es vete reduciendo este consumo hasta que ya lo puedas eliminar y no te des cuenta. Pero en caso de que digas, no, yo quiero un edulcorante o quiero... Bueno, pues la stevia podría ser una posibilidad, aunque a no todo el mundo le gusta porque cuanto más puro es, tiene un gustito a regaliz, sí, y cambia el sabor del café, cambia el sabor de los alimentos y a mucha gente no le gusta. Pero bueno, podría ser una opción. Lo suyo es que lo reduzcas poco a poco, de manera paulatina, como cada semana o cada 2 semanas, un poco, hasta que te vayas acostumbrando a poner menos. Sí. Bueno, Juana, una pregunta para ti. Pilar dice, tengo una duda, he leído varias veces que las proteínas son los nutrientes más saciantes, ¿es así? También he leído que cuando la pérdida de peso necesaria supera los 10 kilos se recomienda una dieta donde la proteína sea la protagonista. ¿Esto tiene alguna base científica? ¿Las dietas hiperproteicas tienen sentido para adelgazar? Bueno, pues vamos a ver, Pilar. Tienes razón, es verdad que las proteínas son más saciantes y además las proteínas aumentan la termogénesis, es decir, nuestro gasto energético, hasta un 30%, mientras que los carbohidratos lo hacen un 10% y las grasas casi nada, del 0 al 3%. Vale, decirte que las proteínas también son nutrientes saciantes, sobre todo porque favorecen la síntesis de serotonina, que es un compuesto que nos ayuda a sentirnos saciados. Y deciros también que las proteínas más completas, que aportan todos los aminoácidos esenciales, son más saciantes que las proteínas incompletas, por ejemplo, algunas proteínas vegetales. Pero sí que es verdad que las proteínas el organismo no las puede acumular, no hay un depósito de proteínas, entonces las utiliza todas las que necesita para la síntesis proteica y los excesos pues tiende a eliminarlos. Entonces una dieta hiperproteica, que serían más de 35% de la energía en forma de proteínas, aumenta los residuos proteicos y el ácido úrico y la urea, que son compuestos que se pueden acumular y nos pueden causar problemas de salud. Entonces, no por el hecho de que las proteínas sean más saciantes y aumenten la termogénesis, está justificado que hagamos dietas hiperproteicas que desplazan los carbohidratos y la ingesta de grasas. Entonces, está bien comer con proteínas y puede ser una estrategia, pero sin que la dieta sea desequilibrada. Porque además las dietas hiperproteicas sí que es verdad que sirven para bajar peso, pero tienen mayor efecto rebote y son dietas con efecto yo-yo. Entonces estáis como todo el día que si la hago, que si no la hago, que si la hago, que si no la hago. Montaña rusa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sí, pero sin hacer dietas desequilibradas. Luego tenemos del vídeo de perder 30 kilos, que lo hizo nuestra compañera Vanessa con su paciente.
Josefa nos dice: el problema es que mi marido no quiere adelgazar y hacer comida para él y otra diferente para mí es más complicado. Lo ha intentado, pero se cansa porque no le gusta cocinar y como cocina todos los días, pues nos pregunta cómo hacer porque es demasiada cocina para uno y para otro. Bueno, Josefa, entiendo que tú sí que quieres perder peso, pero tu marido no, pero aquí cuando hablamos de comer de una forma saludable ya no hablamos de peso, entonces no tiene sentido que hagáis cada uno una alimentación diferente. Podéis comer lo mismo con ciertos matices. ¿Qué tenéis que comer? Bueno, pues la base de vuestra alimentación tiene que ser las verduras, las hortalizas y las frutas. Comer más pescado que carne, incluir las legumbres como una fuente de proteína de origen vegetal, incluir también los productos integrales, que a veces esto cuesta cuando ya tenemos ciertas costumbres a cierta edad, parece que ya a estas alturas de mi vida me voy a poner a cambiar cosas. Bueno, pues sí, vale la pena, porque hablamos de comer sano. Las formas de cocinar, pues aquí sí que puede haber matices. Si tú quieres perder peso y tu marido no, bueno, pues cuando cocinéis y preparéis los alimentos, que también le puedes decir a tu marido que te eche una mano y así no hay tanta carga de trabajo para ti, bueno, pues a él igual se lo puedes hacer con un poquito de salsa o en un momento dado empanado o rebozado y tú te lo puedes cocinar a la plancha o en el horno. Estás comiendo lo mismo, pero lo cocinas de una forma diferente, entonces reduces mucho el trabajo en cocina. O prepararlo igual y añadirle por encima pues unos frutos secos o un poquito más de aceite o un poco de queso y gratinarlo, y claro, preparar un poquito más. Y luego por el hecho de ser hombre-mujer, que ya hay una diferencia en el gasto energético, y porque tú quieras perder peso y tu marido no, pues tiene sentido que tú comas menos que él, y eso es otro gran matiz que puedes hacer. En tu plato poner mucho más volumen de vegetales y en el plato de tu marido también vegetales porque quieres cuidar de su alimentación, pero más carbohidrato. Más carbohidrato, más proteína, entonces la proporción cambia un poquito. Aquí es muy interesante y te recomiendo que veas, tenemos un vídeo que habla del método del plato, que te puede ser muy útil para saber cómo distribuir tu plato. Y luego también tenemos vídeos que hablan de pérdida de peso con ideas de desayunos, comidas y cenas que te puede también ayudar a coger ideas, ¿no? Porque igual dices, pues no sé qué preparar o está muy bien lo que me estás diciendo, pero hablando de platos no sé muy bien cómo hacerlo. Pues tenemos bastante contenido en YouTube que puedes revisar, ¿vale? Bueno, James, a través de Instagram, nos dice cómo perder grasa de la zona abdominal, la típica barriguita. Esto es algo también muy común. Vale, pues vamos a ver. James, decirte que teóricamente no podemos elegir el sitio de donde perdemos el peso o la grasa corporal, pero sí que es verdad que el organismo pierde más de donde más grasa tiene a nivel corporal. Entonces, si tú tienes más grasa a nivel abdominal, pues perderás más barriga. Si haces una dieta que que sea estratégicamente planificada para que tú logres perder grasa corporal, porque es verdad que si haces una dieta y no pierdes grasa corporal, no perderás bien esa barriga, ¿de acuerdo? Entonces, para reducir la ingesta de grasa, es decir, tu dieta debe ser hipocalórica, adecuada para tu gasto energético y tu nivel de actividad física, pero hipocalórica y con una restricción del aporte de grasas, que yo te diría así como un consejo general, pues que reduzcas pues el aporte de grasas en alimentos más grasos como los quesos curados o los embutidos grasos o la bollería industrial o alimentos precocinados con grasa pues un poco escondida como los palitos de pan y algunos panes que tienen como un 20% de grasa, hay que mirar un poco los etiquetados o las pizzas prefabricadas, etcétera. Y que uses el aceite con moderación, pues yo te recomendaría entre 3 y 4 cucharas como mucho de aceite al día para todas las preparaciones, para aliñar y cocinar. Y también decirte que para adecuar la dieta a tu nivel a tus requerimientos energéticos y a tus gustos, etcétera, pues yo te recomiendo que te asesores con un dietista nutricionista y decirte que si no estás en el área de influencia de Alimenta te podemos llevar también online, ¿de acuerdo? Luego tenemos a Lourdes, que dice que después del rebote de la dieta pronocal, ¿qué debe hacer? ¡Qué horror! Bueno, como nutricionistas nos da mucha pena que sigan existiendo estos métodos de pérdida de peso porque no llevan a ningún sitio. De hecho, tú misma has comprobado con tu propia experiencia que acabas recuperando el peso que pierdes y más. ¿Por qué? Bueno, porque estos métodos se centran en ¿quieres perder kilos? Yo te hago perder kilos, pero no te voy a enseñar a comer, no voy a cambiar tus hábitos. No se aprende nada. No, y no es un asesoramiento para nada personalizado. Entonces, en el momento en que tú acabas ese paréntesis, ese momento burbuja de me cuido,
Bueno, vuelves me cuido, otra vez, pierdo peso. Sí, vuelves otra vez a tus hábitos y a tu vida real y es lo que te lleva a recuperar el peso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues olvidarte de todo este tipo de métodos, ponerte en manos de un nutricionista. De nuevo, la respuesta es la misma que hemos dado para otras de las preguntas, porque va a ser la manera de que consigas un asesoramiento personalizado. El nutricionista debe preguntarte qué horarios haces, qué tipo de trabajo tienes, cuál es tu estado de salud, si practicas deporte, pedirte una analítica, porque necesitamos conocerte a fondo para poderte dar el mejor asesoramiento y que cualquier cambio sea real y sostenible en el tiempo, porque ¿de qué me sirve que yo te ofrezca unos batidos o te quite los carbohidratos si en algún momento vas a tener que dejar esos batidos o vas a querer introducir los carbohidratos? Entonces, lo único que estarás es cogiendo miedos, malos hábitos y será horrible y poniendo en peligro tu salud y gastándote un dineral. Entonces, bueno, de una vez por todas te animo a que... Mejor aprender a comer. Sí, a que tengas un buen asesoramiento, que hay muchos profesionales muy competentes. Aquí estamos en Alimenta. Es que además dispuestos a ayudarte. Es que además estas dietas lo que hacen es, quiero perder peso, me pongo con los batidos. Dejo los batidos, cojo peso. Porque me pongo a comer, estoy además harta de no comer y de los batidos, me pongo a comer. Hay otra vez a perder peso, otra vez batidos, otra vez subo peso y el organismo además sufre muchísimo. Y luego además con este tipo de dietas el organismo se vuelve muy resistente a las dietas porque desciende mucho el gasto energético basal y cuando vienen aquí a perder peso después de hacer este tipo de dietas es muy difícil porque el cuerpo está con un gasto energético muy bajo y las dietas funcionan después bastante mal. Así que, aparte de los miedos también, sí, que a nivel emocional persona. Hay una dicotomía entre me porto mal, me porto bien. Sí. Este alimento es bueno, este es malo y es una situación muy perjudicial a nivel emocional. Bueno, Cuervita nos dice, estoy desesperada, tengo que perder 10 kilos y cada vez me cuesta más. Bueno. Vale, vamos a ver, Cuervita. A veces lo que pasa cuando hacemos dietas de pérdida de peso y además si las hacemos por nuestra cuenta es que solemos reducir las raciones y bueno, al principio perdemos peso, pero si vemos que no perdemos pesos, pues seguimos bajando las raciones y seguimos comiendo menos. Esto lo que puede provocar es que el organismo descienda al gasto energético basal, que es de lo que también hemos venido hablando con el hipotiroidismo. Y lo que pasa es que consigues el efecto opuesto. Es decir, ya dejas de perder y tu organismo, en lugar de empeñarse en quemar calorías, se empeña en guardar. A poco que comas lo quiere guardar y no quiere quemar nada. Es una situación totalmente al revés. Entonces, esto es una causa de por qué puedes estar sin perder peso ahora mismo. Luego, decirte que reducir mucho las comidas o comer poco en ciertas situaciones, como por ejemplo cenar una fruta y un yogur o saltarse el desayuno o no cenar porque total me voy a la cama, pues también puede dar hambre al día siguiente y en momentos que nosotros no relacionamos el hambre con lo que hemos hecho anteriormente puede tener de verdad un efecto. Es decir, tú comer menos al día anterior te puede dar hambre al día siguiente y estar picando antes de cenar o después de cenar de una manera incontrolada porque tienes un hambre ahí que es de resultas de haber comido poco en alguna situación. Y luego también decirte que en las dietas de pérdida de peso, pues el organismo tiende a descender el gasto energético como un mecanismo de defensa frente a las dietas hipocalóricas. Entonces hace falta un poquito de estrategia para contrarrestar este efecto de reducción del gasto energético basal. ¿De acuerdo? Entonces, comer bien ordenado y cenar bien, pues lo que hace es que tu cuerpo esté gastando porque tú estás comiendo y el cuerpo está contento también quemando a la hora de digerir las comidas. Y luego recordaros lo del alcohol, que también tiene calorías, cuidadín con la ingesta de alcohol. Luego decirte, Cuervita, que tenemos algunos vídeos hechos sobre pérdida de peso en varios rangos de peso y a ti pues a lo mejor te recomendaría entre 10, 15 o 20 kilos, que es un poco tu problemática, para que veas qué recomendaciones hemos hecho ya en otros vídeos que te pueden ser útiles. Las dejaremos debajo del vídeo, ¿de acuerdo? Vale, pues luego tenemos a Patricia, que nos dice que por qué solo engorda de barriga y tiene 24 años y le preocupa este tema. Bueno, no te he visto físicamente, no sé en qué peso estás ni qué distribución tienes, pero me puedo imaginar por las personas que vienen a consulta pues que serás delgada, de extremidades delgadas y que tienes esa tendencia a acumular grasa en la barriga. Bueno, cuando ganamos peso lo que ganamos, lo que aumenta
es la cantidad de grasa que tenemos en nuestro organismo. Según la persona y según determinados factores genéticos, hormonales y de otro tipo, pues bueno, esta grasa se puede localizar más en unas zonas que en otras. De hecho, para que lo veáis de una forma muy visual, pues aquí tenemos los dos tipos de obesidad que hay. La obesidad androide, que es la forma más de manzana, donde la grasa se acumula en la zona abdominal, que probablemente seas tú de este tipo de cuerpo, y luego la obesidad ginoide, que es más forma de pera, más estrechita el tronco superior, pero más cadera y más grasa en las caderas y en las piernas. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones te daría? Todas las que ha tenido en cuenta, que ha comentado Juana anteriormente para otra persona que nos preguntaba algo similar. En definitiva, cuidar tu alimentación. Cuanto más sano comas y más mantengas el peso en un peso saludable, pues bueno, harás que también no acumules más grasa abdominal. Si te planteas perder peso, tienes que tener en cuenta que aunque perderás más de la barriga porque es donde más grasa tienes, también perderás de todo tu cuerpo. Entonces, bueno, plantéatelo. Un poquito, pero es verdad claro. que igual pues tú te ves adelgazar de las piernas cuando a ti te gustaría tener pues más piernas, pero claro. Bajarás de vientre y bajarás también un poquito de... Aquí, más que una estrategia en cuanto a la alimentación, que también se puede valorar qué tipo de alimentación estás siguiendo, es plantearte el hacer ejercicio físico, porque te puede ayudar a cambiar tu composición corporal, a mejorar tu físico y también, ¿por qué no?, aumentar masa muscular. Entonces consigues un cuerpo un poquito más proporcionado y te ves mejor físicamente. Entonces, bueno, habría que ver, ¿eh? Son casos y una dieta equilibrada y variada, porque la juventud, pues también cuando somos jóvenes comemos peor. Como estamos creciendo, pues no se manifiesta, pero si la dieta estás comiendo mal, estás comiendo poca verdura, poca fruta, mucha bollería o lo que sea tu problemática, pues claro, tú lo vas manifestando en esta zona que tú lo ves, pero simplemente comiendo mejor y preocupándote por comer de una manera saludable, pues podrías con el ejercicio mejorar. Bueno, Roxy22 nos dice, ¿estos líquidos drenantes que sirven para depurar funcionan? ¿Cuál sería la mejor opción, Juana? Vale, pues Roxy, yo te diría que estos líquidos suelen estar compuestos de plantas diuréticas como el sauco o la cola de caballo o extractos de piña y bueno, lo que hacen también es desplazar otros alimentos, es decir, tú estás bebiendo un líquido pero igual estás comiendo menos y es una dieta también hipocalórica. Como son bastante restrictivas porque básicamente son de ingerir líquidos, pues sí que es verdad que se produce una pérdida de peso rápida, porque puedes perder 2 o 3 kilos en una semana o en 2 semanas, pero es verdad que solamente es una pérdida de líquidos o incluso una pérdida de proteínas, porque si la dieta es muy hipocalórica perderemos también proteínas, pero no se pierde bien la grasa corporal. Entonces son dietas eternas, porque tú luego tendrás más hambre en otros momentos, puedes estar picando porque de repente te entra un hambre horrible y comes y al final la pérdida de peso no se consigue, es decir, estás con el líquido ahí y saltándote comidas y picando por otro lado, con lo cual la pérdida es como así, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una dieta... Volvemos a lo que hablábamos antes de Pronocal. Aparte que yo me pregunto, ¿dónde queda el placer? Si estás todo el día tomando un líquido, ¿no?, y no masticas y no disfrutas de la comida, también hay que aprender a disfrutar de la alimentación saludable. Hay gente que dice, no, yo disfruto con un plato de callos, a mí me das una ensalada. Bueno, porque también tienes que reeducarte. Eso es. Y entonces tomando un drenante, pues no te reeducas. Eso es. Bueno, luego tenemos a Elena, que nos dice, ¿por qué en las dietas tenemos que comer pan integral y cuando se acabe la dieta sí podrá volver al pan blanco? Bueno, no es que tengas que comer pan integral, es que si comes pan porque está muy presente en nuestra gastronomía y en nuestra dieta, pues tienes que comer un pan que sea lo más saludable posible. Y el pan integral, si está hecho con harina 100% integral, pues tiene más aporte de nutrientes, más vitaminas, más minerales, más fibra, lo que nos ayuda a estar más saciado, regular mejor la saciedad, los niveles de azúcar en sangre, etcétera, y el tránsito intestinal. Y nutricionalmente son más adecuados. Sí. Eso ya lo sabemos. Entonces, cuando dejas la dieta o acaba tu objetivo, si me estás hablando de pérdida de peso, no tienes que volver a un pan blanco de mala calidad, refinado, tal. No, debes conseguir mantener ese buen hábito que has incluido. Que si es un hábito que has adquirido, pues no te costará tanto, porque lo habrás aprendido y ya te gustará. Entonces puedes seguir tomando pan y pan integral, obviamente, muchísimo mejor. Bueno, ya la última pregunta, Estefan. Cuando haya perdido los kilos que quiero perder, ¿qué tengo que comer? ¿Cómo afrontar el mantenimiento? Que esto también es tiene mucha miga. Claro, el mantenimiento, es decir,
Dietas de pérdida de peso hay muchas, ya hemos hablado de mucho tipo de dietas, pero es verdad que cuando hemos perdido el peso, pues está la fase de cómo mantenernos. Pues aquí pueden pasar dos cosas, que te dé miedo comer y te cueste aumentar la ingesta de comida porque pues, a veces se produce miedo de engordar, o que te animes y te sientas muy animado y te pongas a comer de una manera que el cuerpo enseguida quiere volver al otro estado que estaba, es decir, el organismo quiere volver imperiosamente a coger los kilos, porque esto de las dietas es como una guerra para el cuerpo. Entonces hacerlo de manera progresiva, la primera semana un poco de aumento de los carbohidratos, a la semana siguiente otro poco, y las grasas se aumentan pero no mucho, es decir, si tú te consumías 3 cucharas de aceite, pues ahora comemos 4 y estás con 4 cucharas, o incluyendo alimentos que a lo mejor con la dieta habías desplazado, yo qué sé, pues el cordero o carnes más grasas o un queso curado, que estos alimentos cuando tienen más grasa o más densidad calórica la ración es más pequeña, es decir, si son 80 de queso fresco, pues harás 30 de queso curado, pero lo insertarás en tu dieta a lo mejor, o preparaciones un poquito más elaboradas, pues dirás, vale, pues una vez por semana voy a comer normal y a la semana siguiente 2 veces voy a comer una comida más normal, y lo haces de manera paulatina hasta que yo lo que haría sería mirar tu peso una vez cada 2 semanas, no te peses cada día, y ver cómo tu peso se va acomodando un poquito a tu ingesta energética, ¿de acuerdo? Bueno, Juana, pues nada, ya hemos terminado. Esperamos haberos resuelto todas vuestras dudas. Al final, todo esto se resumiría en que lo mejor es recibir un asesoramiento nutricional, porque hay mucha información, todo el mundo nos aconseja, hay muchas maneras de perder peso, pero lo más importante no es perder peso, sino aprender y saber qué hacer para poderlo mantener el resto de nuestra vida, porque por suerte o por desgracia comemos cada día, entonces de hacerlo bien, hacerlo mal hay una gran diferencia. Eso es. Y nada, deciros también que os animamos a que empecéis a dejar vuestros comentarios debajo del vídeo, porque nuestro próximo vídeo será sobre dieta vegetariana. Entonces, bueno, seguro que tenéis muchas dudas al respecto. Si hay que tomar algún tipo de suplementación, si tengo problemas en cuanto a que no llegue a ingerir la cantidad de proteína que debo, si hago deporte, ¿puedo ser vegetariana o no? Si es útil para todo tipo de situaciones vitales, si los niños pueden ser vegetarianos o si estoy embarazada o si el médico me ha detectado una enfermedad, ¿qué puedo hacer con los productos vegetales? No sé. Etiquetado de productos vegetarianos. Bueno, seguro que tenéis muchas sugerencias para que nosotros podamos daros respuesta y tener contenido para el próximo vídeo. Eso es. Y bueno, daros las gracias por estar ahí, por ser inquietos con vuestra alimentación. Os animamos a que nos hagáis muchas preguntas. Siempre acordaros de suscribiros para estar al hilo de los últimos vídeos que vamos publicando. Si lo veis interesante para algún familiar vuestro, incluso los vídeos que os insertamos abajo, también si queréis los podéis compartir con personas que les pueda interesar de vuestro entorno. Y si os ha gustado le dais al like y deciros que bueno, pues que comiendo bien mejoráis vuestra salud.